Protocolos TCP, UDP e IP, elaborado por Carlos Enrique Guzmán Quintero, presentado a Harold Emilio Cabrera Mesa, tutor, curso Ingeniería de las Telecomunicaciones, Programa de Ingeniería de Sistemas, Colombia, abril 2024. Protocolos TCP, UDP e IP. TCP y UDP son dos protocolos fundamentales para las comunicaciones a través de Internet, ya que estos dos protocolos se sitúan en la capa de transporte del modelo TCP/IP y es la primera capa del origen y destino. Se comunican directamente, ya que las capas inferiores, capa de red y capa de acceso al medio, no realizan esta función. Entonces tenemos el TCP que del emisor llega vía mensaje, está listo. Él le responde que sí, empieza el mensaje, envía el primer paquete, confirma que es correcto el segundo paquete y el tercer y el siguiente le dice que es correcto y llega al receptor. En el UDP el emisor envía, envía, envía la solicitud, envía el paquete, siguiente paquete, el siguiente paquete, así hasta llegar al quinto paquete, hasta llegar al receptor. ¿Qué es protocolo TCP? El protocolo TCP, protocolo de control de transmisión, es uno de los protocolos fundamentales en Internet. Nos permite que las aplicaciones puedan comunicarse con garantías independientemente de las capas inferiores del modelo TCP. Esto significa que los routers capa de red de modelo TCP solamente tienen que enviar los segmentos unidad de medida en TCP sin preocuparse si van a llegar a esos datos correctamente o no. Entonces tenemos que el TCP es el protocolo de control de transmisión. Protocolo TCP. TCP da soporte a múltiples protocolos de la capa de aplicación como por ejemplo HTTP, web, HTTPS, web segura, POP3, correo entrante y SMTP, correo saliente, así como sus versiones seguras utilizando TLS. También se utiliza TCP en protocolos tan importantes como FTP, FTPS y SFTP para transferir archivos desde un origen a un destino, e incluso el protocolo SSH para administrar equipos de forma local y remota de manera segura utilizando el protocolo TCP. Tenemos el modelo de la arquitectura TCP. Tenemos estos niveles, nivel de aplicación, nivel de transmisión, nivel de internet, nivel de red. El protocolo de internet TCP y protocolo de control de mensajes. Entonces, primero envía un protocolo al protocolo de control de transmisión TCP, eh, terminal virtual, transferencia de archivos, correo electrónico, servidor de nombres de dominio. Protocolo de datagramas de usuario UDP, al servidor de nombres de dominio y al monod de NFS. También tenemos el ARPANET, el red satelital, el X25, el Ethernet y el Token Ring. Debido a que TCP sirve a una gran cantidad de protocolos de la capa de aplicación, es fundamental que los datos segmentos lleguen correctamente al destinatario sin errores y en orden. Si en la transmisión de los segmentos se corrompiesen o perdiesen, automáticamente el protocolo TCP inicia la retransmisión sin intervención de la capa de aplicación. De esta manera se garantiza que los datos lleguen al destinatario sin errores, ya que este protocolo se encarga de solucionar cualquier tipo de problema. Entonces tenemos la capa de aplicación, a los recursos, a la conectividad y a la infraestructura. También la capa de aplicación es la capa de transporte, el internet y el enlace.
El MSS Maximum Segment Size es el tamaño máximo en bytes que TP puede recibir en un solo segmento. Es similar al MTU, pero el MSS es a nivel de capa de transporte. Con el fin de obtener el mejor rendimiento, el MSS debe ser lo suficientemente pequeño para evitar fragmentación IP. El MSS se anuncia normalmente en cada lado del canal de comunicación a través de la propia cabecera de TCP. Normalmente el tamaño del MSS es el MTU, 1500 bytes normalmente, menos la cabecera de TCP que tiene una longitud variable de al menos 20 bytes, menos la cabecera IP que tiene longitud variable de al menos 20 bytes. MSS igual al MTU, 1500 bytes, menos 20 bytes de la cabecera TCP, menos 20 bytes de la cabecera IP. Otra característica importante, muy importante de la información que viaja desde su origen hasta un destino, es que los datos lleguen en orden, es decir, en el mismo orden que fueron emitidos, ya que el protocolo IP es un protocolo best effort. Hace todo lo que puede para que los paquetes lleguen en orden y correctos, pero no es confiable ya que no garantiza nada. TCP dispone de una ventana deslizante en el emisor y el receptor de la forma que si recibimos un segmento que no está en orden, automáticamente esperará hasta que llegue el segmento que falta o si no, pedirá una retransmisión únicamente del segmento que falte. Entonces tenemos aquí el emisor envía un mensaje en la primera capa, la segunda capa, la tercera capa, la cuarta capa, llega al servidor y vuelve y envía. Y llega en orden. Entonces, primero el llegar es la primera capa, la segunda, la tercera y la cuarta, llegando finalmente a su destino que es el receptor. El protocolo TCP permite realizar control de flujo, es decir, es capaz de mitigar la posible saturación de la red o del host remoto en el caso de que un equipo esté transmitiendo a una velocidad de 500 megabytes por segundo y el equipo de destino solamente pueda recibir información a 100 megabytes por segundo. El protocolo TCP se adapta dinámicamente. TCP también dispone de control de congestión. Esto nos permite que no se pierdan paquetes en Internet porque haya congestión en los routers. Si el router no es capaz de procesar o reenviar paquetes al ritmo que los recibe, el propio router los descartará y se perderá ya que su buffer se llenará. Entonces tenemos un control de flujo. Hola, ¿a qué velocidad puedo enviar datos? Estoy ocupado en este momento, envía los datos lentamente. Control de congestión TCP. Segmento TCP1, TCP2, TCP3, TCP4. Segmento de confirmación 1, segmento de confirmación 2, segmento TCP2, segmento TCP3. La principal característica del protocolo 3TCP es que es un protocolo orientado a la conexión para poder establecer una conexión entre cliente y servidor. Es totalmente necesario establecer una conexión previa con dicho servidor. Esta conexión previa se denomina Three-Way Hashway y consiste básicamente en que el cliente, el que inicia la conexión, envía un mensaje SYN al servidor, el que recibe la conexión. Posteriormente, el servidor le enviará un mensaje de tipo SYN ACK, indicando que puede empezar a enviar información. Finalmente, el cliente envía una ACK indicando que lo ha recibido correctamente y ya empieza a enviar toda la información entre el cliente y el servidor de manera bidireccional. Esta es la conexión entre cliente y servidor TCP. Entonces tenemos que el cliente envía un SYN y este se convierte en SYN ACK y después pasa a ser solamente ACK y llega finalmente al servidor. Una de las vulnerabilidades de TCP radica en el envío de una gran cantidad de segmentos TCP/SYN con el objetivo de saturar de conexiones al receptor.
Algunas posibles soluciones para mitigar este ataque de negación de servicios son limitar el número de conexiones, ya sean conexiones globales o por IP, aceptar solamente conexiones a direcciones IP confiables, retrasar la asignación de recursos usando cookies o también denominados sin cookies. Para finalizar la conexión, el que quiere finalizar la conexión envía un mensaje fin y el host que lo recibe enviará un mensaje ACK junto con otro mensaje fin, de tal forma que el equipo que ha iniciado la finalización de la conexión le envía un último ACK y se cerrará el socket abierto. Pues tenemos el mismo ejemplo y aquí mostramos lo que es ese proceso. Entonces el cliente inicia la transferencia de datos, la terminal de conexión envía el mensaje fin, después un ACK, después otro fin y termina la conexión con otro ACK terminada a la transferencia de datos. El protocolo UDP con protocolo de datagramas de usuario es uno de los protocolos fundamentales en Internet. Nos permite que las aplicaciones puedan comunicarse con garantías independientes de las capas inferiores del modelo TCP. Esto significa que los routers capa de red en el modelo TCP solamente tienen que enviar las datagramas, unidad de medida, un UDP. Entonces, esto es ¿qué es el protocolo UDP? El protocolo de datagramas de usuario. UDP da soporte a múltiples protocolos de la capa de aplicación como los populares DNS, incluso el protocolo DHCP, para obtener y proporcionar direccionamiento IP automáticamente. Entonces el DSH server tiene diferentes IP. eh, entonces, por ejemplo, la 192.68.0.22, la 092.68.0.13, 192.168.0.77. Características del protocolo UDP. El protocolo UDP permite el envío de datagramas sin necesidad de establecer previamente una conexión. Tan solo es necesario tener abierto un socket en el destino para que acepte los datagramas de origen. UDP es un protocolo no orientado a conexión, es decir, no ocurre como en TCP donde hay una fase de establecimiento de la conexión. Aquí directamente se envían sin establecimiento previo aviso. Entonces tenemos el UDP cliente, su máquina UDP over TCP cliente. Tenemos la nube, la red remota y el UDP over TCP server, servidor del túnel. Entonces el local imagen UDP server, porto, envía el remoto TCP porto y el servidor UDP real y real UDP server puerto. Eh, Me equivoqué, esto es puertos, no puertos. Características del protocolo UDP. Este protocolo no proporciona ningún tipo de control de flujo. Si un equipo es más rápido que otro y envía información, es posible que se pierda información debido a que colapsará al más lento y tendremos que proceder al reenvío de información. Un detalle importante es que la gestión de reenvío de los datagramas la realiza la capa de transporte, ya que UDP es muy simple y no dispone de mecanismos de control de reenvío de datagramas para hacerse perdido. Entonces tenemos los datos, el UDP, los datos es el datagrama, el EP UDP datos es un paquete, el ETH UDP datos ETH es una trama. UDP tampoco, características del protocolo UDP. UDP tampoco proporciona ningún tipo de control de congestión. Si hay congestión de red, podrían perder los paquetes y lógicamente no se va a encargar de reenviarlos como si ocurre con TCP.
Por lo tanto, UDP al no disponer de control de congestión, control de flujo ni control de errores, se podría decir que UDP es un protocolo no fiable. Entonces, aquí tenemos esta imagen. Tenemos el HTTP, el FTP, el RTP video, el RTSP audio. Entonces, el HTTP se envía por TCP1, el FTP, el TCP2 a la IP, el RTP video al UDP y el RTSP audio al UDP, y finalmente a la IP. Requerimientos. Este protocolo se utiliza principalmente en DHCP y DNS, donde es más importante la rapidez que la fiabilidad. UDP es muy utilizado en tareas de control de transmisiones de audio y video a través de una red. UDP solo añade multiplexado de aplicación y suma de verificación de la cabecera y la carga útil. Entonces, tenemos la IP datagrama, sigue al UDP datagrama, luego al DNS, al DHCP y al SNMP. UDP añade 8 bytes de cabecera en cada datagrama. En esta cabecera UDP encontraremos el puerto de origen y puerto de destino de la conexión socket. La longitud del datagrama y el schedule de dicho datagrama podrá comprobar que no tiene errores ni la cabecera ni los datos del datagrama. Los puertos source port y destinatario port son fundamentales para el buen funcionamiento de UDP. Entonces, UDP, el datagrama UDP, tenemos el IPv4 header de 20 bytes, no IP option, el UDP header de 8 bytes y el UDP data todo va dentro del IPv4 datagrama, en este caso. Comparación de TCP y UDP. El protocolo TCP él es mejor a la hora de transferir archivos como pueden ser fotos de familia, de un viaje, etcétera. Y todo porque te garantiza que esas imágenes puedan llegar tal y como se enviaron en un principio. Por otro lado, el protocolo UDP es ideal para videojuegos online. En sí, esto es porque permite una transferencia de datos más eficaz que lo que permite jugar online sin retrasos en la conexión. Entonces tenemos el TCP y el UDP, la comparación. Entonces el cliente, el SYN ACK y el ACK al server. El cliente envía un rescue, responde si es correcto y sigue respondiendo que es correcto. Entonces él llega al server. Estos son los puntos en los que es mejor usar un protocolo u otro en función del uso que se haga en línea. TCP. Es mejor para enviar fotografías, mensajes de texto, transferir archivos o navegar por Internet. UDP. Es mejor usar este protocolo en streaming, en directo, videojuegos online y videollamadas. Entonces, TCP versus UDP Communication. Tenemos el mismo ejemplo. El SYN ACK y el ACK. Llega al server. El mismo. Rescue, responde hasta el server. Tenemos aquí otro caso, que por ejemplo los TCP son unicast, uno de uno. Y el UDP si es un broadcast, uno de, ¿uno de qué? Uno de todos, de varios. Y el multicast, que es uno de muchos, de algunos. Una dirección IP es una dirección única que identifica un dispositivo en un Internet o en una red local. IP significa protocolo de Internet. ¿Qué es una IP? Una dirección IP es una dirección única que identifica un dispositivo en Internet o en una red local. IP significa protocolo de Internet, que es el conjunto de reglas que rigen el formato de los datos enviados a través de Internet o la red local. En esencia, las direcciones IP son el identificador que permite el envío de información entre dispositivos en una red. Entonces, tenemos el ejemplo del IP.
que va de diferentes dispositivos, celulares, computadoras, otro tipo de teléfonos, monitores, televisores y servers. Muchos otros dispositivos, routers, switch. Una dirección IP es en una cadena de números separados por puntos. Las direcciones IP se expresan como un conjunto de números, de cuatro números, por ejemplo, 192.158.1.38. Cada número del conjunto puede variar de 0 a 255. Por lo tanto, el rango completo de direcciones IP va de 0.0.0.0 hasta el 255.255.255.255. Entonces tenemos un ejemplo de una red IP, una dirección, y para los diferentes dispositivos se asigna un IP diferente. Por ejemplo, para este teléfono se asigna la 192.168.1.1. A la siguiente se le asigna otra dirección que finaliza en 2, el 192.168.1.2. Es el último dato del que va cambiando en esta red IP. Bueno, por el computador se le asignó la 192.168.1.3 y al computador de mesa se le asignó el 192.168.1.4. Y esta es la IP del router y que se está conectado a Internet. Direcciones IP privadas. Cada dispositivo que se conecta a tu red de Internet tiene una dirección IP privada. Esto incluye computadoras, teléfonos y tablets, pero también cualquier dispositivo que pueda conectarse mediante Bluetooth como los altavoces, impresoras o televisores inteligentes. Con el creciente Internet de las cosas, la cantidad de direcciones IP privadas que tienes en la casa probablemente esté aumentando. Entonces tenemos el router que proporciona el Internet, se conecta al computador y al celular. Eso es una red privada. Direcciones IP públicas. Una dirección IP pública es la dirección principal asociada a toda la red. Si bien cada dispositivo conectado tiene su propia IP, también se incluyen en la dirección IP principal de la red. Como se describió anteriormente, tu ISP proporciona la dirección IP pública en tu enrutador. Las direcciones IP públicas se clasifican en dos clases, dinámicas y estáticas. Entonces tenemos la red pública, por ejemplo, se conecta a la red de Internet global, al www. Las direcciones IP dinámicas cambian de forma automática y con regularidad. Los ISP compran un grupo de direcciones IP y los asignan automáticamente a sus clientes. De forma periódica reasignan y devuelven las direcciones IP más antiguas al grupo para que las utilicen otros clientes. Entonces tenemos el server, que es una dirección IP dinámica. El server. Entonces tenemos el mismo caso anterior, que cambia es el último dígito por cada dispositivo, por cada computador, mejor dicho, aquí en este ejemplo. Tenemos un ejemplo de que este server tiene 5.000 clientes que se conectan en momentos diferentes. Y este es el server ISP, proveedor de acceso a Internet. Cuenta con solo 254 direcciones IP en el rango de 200.55.158.1 al 200.55.158.265. Y a cada computador se le asigna, por ejemplo, al primero se le asigna la 200.55.168.12, al siguiente 200.65.158.47, al siguiente 200.55.158.158.7, 200.55.158.32 y así terminan la colección en los computadores. Direcciones IP estáticas. Las direcciones IP estáticas son siempre las mismas. Una vez que la red asigna una dirección IP,
Esta permanece igual. La mayoría de las personas y empresas no necesitan una dirección IP estática, pero para las empresas que planean alojar su servidor es fundamental tener una. Entonces, tenemos que esta la dirección IP fija o estática. Aquí el mismo ejemplo le dice IP proveedor de acceso a Internet y no importa las direcciones IP disponga, se asigna una dirección fija pagando un servicio más costoso. Entonces tenemos los computadores. Tenemos que el primer computador se conecta a una IP dinámica, una IP, el segundo a una IP dinámica, al tercero una IP dinámica y el cuarto sí a una IP estática. Tiene la 200.55.158.32. Siempre que te conectes tendrás asignada la misma dirección IP. Entonces se supone que las IP dinámicas se conectan a varios usuarios. Entonces se recicla, más dicho, se reutiliza. Bueno, en este caso no es tan así. O sea, se le asigna una IP fija pagando un servicio más costoso. O sea, cada computador recibe una IP única. Ya, bueno, partes de Packet Tracer. Tenemos los documentos, el editar, las opciones, la vista, las herramientas, las extensiones y la ayuda. Estas son las partes que utiliza TCP en las configuración, la barra de herramientas para utilizar. Con esto he terminado la explicación del tema del UDP, del TCP, UDP y el IP. Y además, pues son las herramientas que se utilizan en el Packet Trace. Gracias por la atención prestada al video y hasta luego.